la invitación que hacemos desde el Observatorio Petrolero Sur en esta ocasión es poder tener una conversación, una profundización, ¿cierto?, de cuál es la situación respecto del impacto que tiene el metano en la crisis climática. Quiero, antes de dar un poquito de contexto y la bienvenida a este espacio, agradecer a Territorio de Ideas, que es un equipo de trabajo con quienes hace mucho tiempo venimos trabajando en la traducción y en la interpretación, ¿cierto?, de distintos materiales que circulan, sobre todo del inglés hacia el castellano, que ha sido un proceso fundamental para poder entender cuáles son las dinámicas y cuáles son, ¿cierto?, los impactos que ocurren en otros países y que, sin embargo, no podríamos tener acceso si no fuera gracias a ese tipo de traducciones. Gracias también, entonces, a ese trabajo hemos podido traducir, ¿cierto?, 3 artículos de Robert Howard que los circulamos previamente, en los cuales justamente se abordaba la cuestión, ¿cierto?, de el metano dentro de la crisis climática. Vamos a hacer una pequeña introducción a esta conversación. Evidentemente, durante los últimos 25 años entramos en una fase en donde la explotación energética tomó un rumbo diferente quizás al que tuvo hacia finales del siglo XX. La avanzada masiva de la técnica del fracking, en particular en Estados Unidos, relocalizó el centro o puso en tensión el centro de la explotación energética a nivel global. Se puso en tensión la importancia que tienen los países de la OPEP, se puso en tensión la importancia que tiene Rusia, y Estados Unidos, ¿cierto?, comenzó a ser un importante productor, ¿cierto?, un importante extractor, porque el gas y el petróleo no se producen, sino que solamente se extraen, ¿cierto?, pero fronteras adentro. Eso ocurrió en un marco político, en un momento político, en el cual se estaba avanzando en debates sobre la crisis climática, ¿no?, sobre la importancia de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y curiosamente, lo que se hizo en ese proceso para, de alguna manera, vender una imagen de que esto era amigable con el planeta, ¿cierto?, fue esta idea del gas como un combustible menos contaminante que los demás que el petróleo, ¿cierto?, que el otro hidrocarburo, y que el carbón también, que los demás fósiles, ¿no? Incluso parte de ese discurso, ¿cierto?, nosotros le llamamos el puentismo, la idea de que el gas puede ser un combustible puente para la transición energética. Lo que observamos a partir de ese proceso fue una profundización de la explotación a través de los fósiles, ¿no?, que esto sirvió, esta pseudo verdificación de los fósiles sirvió para darle una nueva vida, una sobrevida a la era fósil. Dentro de esa discusión ha sido fundamental el trabajo que ha hecho, entre otros, Robert Howard desde la Universidad de Cornell para investigar el impacto que tiene el metano en la crisis climática, en particular desde una perspectiva que entiende el ciclo completo, ¿cierto?, de la extracción. Esto es una cuestión que, por ejemplo, para nosotros de Argentina, en donde tenemos una verdadera bomba de carbono como es Vaca Muerta, ha sido muy importante comprender, ¿cierto?, el impacto real que tiene el metano. Argentina, por ejemplo, como otros países de América Latina, ha utilizado la idea del gas como combustible puente como una verdadera política de Estado. De manera explícita, ¿cierto?, tanto Argentina como otros países han sugerido que avanzan con el gas o han utilizado la excusa del avance del gas, de la extracción de gas, como una forma de justificar una supuesta transición energética. Entonces, el trabajo, ¿cierto?, científico que se ha hecho para poder discutir este tipo de cuestiones es un avance muy importante para entender cuál es el real impacto de este tipo de políticas. Robert Howard, quien está participando ahí, aparece como profesor Bob Howard, lo pueden ver ahí dentro de los participantes,
es parte de la Universidad de Cornell, es parte de un proyecto que se llama el Proyecto Metano dentro de esa universidad, y desde hace varias décadas viene, como les decía, ¿cierto?, investigando esta cuestión, investigando el ciclo completo del impacto del metano, ¿cierto?, en los procesos de extracción. En el último tiempo, además, el año pasado publicó en específico un informe respecto de la exportación de GNL. Esto también es muy relevante porque el GNL, hoy el gas natural licuado, ¿cierto? Es decir, el enfriamiento del gas para convertirlo en líquido y poder transportarlo a través del mundo, ¿cierto? En buques metaneros, es también, ¿cierto?, un debate central hoy en las formas de exportación del gas. Entonces, de exportación y de importación del gas. Entonces, también estos análisis, ¿cierto?, son muy relevantes para pensar en ese escenario, ese posible mercado global del gas que se abre dentro de la dinámica actual del el uso capitalista de la energía. Antes de dar la palabra a Bob, quiero recordar una cuestión que dije al comienzo de la charla. Abajo, ¿cierto? En la barra tienen la posibilidad de elegir el canal de interpretación en castellano, en donde aparece, ¿cierto?, el planeta, que dice interpretación. Tienen que entrar ahí y buscar el canal de castellano o de español para poder escuchar la interpretación a nuestro idioma. Quienes hablen en inglés se pueden quedar en el idioma original y pueden mutear, ¿cierto?, quienes elijan el canal de castellano, el lenguaje original, y de esa manera escucharán directamente a la interpretación. Y les proponemos también, porque tuvimos gente que se inscribió desde muy distintos países, que en el chat puedan contarnos de dónde son, de dónde están viendo esto, ¿cierto? Si son parte de alguna organización, desde qué ciudad, desde qué país, y así también vamos conociéndonos un poquito más. Estamos muy contentos porque tenemos más de 100 personas inscritas de muchos países de habla hispana, de América Latina, y eso también es un motivo de mucha alegría. Última cosa, para que tengan presente, todas las preguntas que tengan, vayan poniéndolas en el chat. Nosotros vamos a agrupar esas preguntas y se las vamos a hacer a Robert después de una primera intervención de él. Entonces, las preguntas que vayan apareciendo en la conversación las pueden poner ahí. Por una cuestión de interpretación no podemos abrir los micrófonos, pero sí pueden ir sumando ahí los comentarios. Ahí ya nos fueron saludando, ¿cierto?, un compañero de Fundar, Horacio de Cabildo, provincia de Buenos Aires, Andrea y Andrés, ambos de Conexiones Climáticas de México, Rosa de Catamarca en Argentina, Silvina de Uruguay y Mar del Plata, y así mucha gente que se va sumando. Robert, te quiero pasar la palabra para que puedas iniciar esta conversación. Le vamos a dar un primer rato de intervención a Robert y después acuérdense de ir poniendo las preguntas. Muchas gracias por participar. Gracias por la presentación y por este resumen tan amable. Me quiero disculpar por hablar en inglés. Mis habilidades con los idiomas son muy limitadas, como la de la mayoría de las personas en Estados Unidos, así que disculpen. Pero empecemos con el tema directamente. El contexto es que el planeta se está calentando muy rápidamente. La disrupción climática obviamente no tiene que ver solamente con el calentamiento. También sabemos que hay más fenómenos extremos. Hace 10 años en París, en la COP21, las naciones del mundo se reunieron y acordaron que teníamos que mantener el planeta muy por debajo de los 2 grados de la base de referencia preindustrial y que aumentar más de 1,5 ya era peligroso. Estamos casi en 1,5. El año pasado llegamos a 1,5, pero a veces va subiendo y bajando, pero seguramente en unos años estaremos en la marca de 1,5 y estamos en camino a llegar a los 2 grados en los próximos quizás 10 a 20 años. Es un territorio muy peligroso porque puede desencadenarse una
calentamiento desbocado y es muy peligroso para la sociedad. El panel intergubernamental del cambio climático dijo en su último informe de síntesis hace 3 años: la evidencia científica es inequívoca, el cambio climático constituye una amenaza para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta, y nos estamos quedando sin tiempo, tenemos un plazo muy breve de acción, tenemos que detener el cambio climático. También concluyeron, como sabemos, que los combustibles fósiles son responsables por la gran mayor parte del cambio climático que estamos viviendo, y que lo que tenemos que hacer es abandonar los combustibles fósiles. Hay un consenso científico muy sólido de que para que el planeta siga siendo habitable en las próximas décadas, realmente necesitamos reducir el uso de combustibles fósiles por a la mitad en unos 10 a 15 años. Así que acordémonos de esto mientras vamos hablando del metano en el GNL. Bueno, ¿cuál es la perspectiva desde los Estados Unidos? Bueno, esto no es solamente porque yo vivo en Estados Unidos, sino porque este país ha introducido muchos de los cambios que han venido sucediendo en los últimos 20 años a nivel global. La revolución del gas shale, el uso del fracking para obtener el petróleo y el gas de shale, ha estado dominado por Estados Unidos. Cuando vemos a los productores más importantes en el mundo, el único país que ha aumentado la producción de ambos recursos en las últimas décadas es el Estados Unidos, y ahora es el mayor exportador de GNL. No teníamos exportaciones de GNL antes de 2016, estaba prohibido. Luego voy a hablar un poco más sobre esto, pero esto cambió en 2016 y nos convertimos en el mayor exportador. Estos son algunos datos que muestran la producción de gas en este siglo, desde el 2000 hasta vemos la producción de gas y la producción de petróleo de las principales naciones productoras de gas y de petróleo. Y ahí pueden ver que la mayoría de los países han tenido una producción bastante amesetada, pero Estados Unidos, la producción de gas en Estados Unidos se ha elevado rápidamente, lo mismo la producción de petróleo. Así que somos los principales motivadores del incremento del uso mundial de gas y petróleo. Ahora, quisiera mostrarles este diagrama, que es el diagrama de consumo de energía en Estados Unidos desde 1780 hasta el 2010. Y voy a explicar en un minuto, vamos a ver por qué el 2010 es un año importante. Lo que quiero que observen es que el carbón prácticamente ya desapareció, pero es una fuente de energía que se eleva su uso en Estados Unidos a fines del siglo XX. También se eleva el uso del petróleo. Y el carbón y el petróleo tienen un consumo equivalente en Estados Unidos, tenían un consumo equivalente hace 15 años. Ahora, más o menos en esa misma época, la industria y los políticos, tanto demócratas como republicanos, comenzaron a promover la idea del gas natural como un combustible puente. E incluso algunos de las organizaciones no gubernamentales ambientales también promovían esta idea. La idea era que teníamos que deshacernos del carbón, el carbón era un combustible terrible, eso es cierto, en cierto modo lo es, pero en lugar de pasar a un mundo basado en energía renovable que estaba demasiado lejano en el futuro, lo que teníamos que hacer era utilizar el gas como un combustible puente para reemplazar el carbón. Y hay una cierta pequeña lógica detrás de esto desde el punto de vista científico. Cuando uno quema gas natural en comparación con la quema de carbón para conseguir la misma cantidad de energía, las emisiones de dióxido de carbono del gas natural son 40% menos que las del carbón. Así que si ese fuese lo único que importa, si fuera cuestión simplemente de dejar de utilizar carbón para utilizar gas, disminuirían mucho las emisiones de dióxido de carbono y avanzaríamos hacia un futuro sin combustibles fósiles. Esta era la idea que se vendía hace unos 15 o 20 años. El problema con esto, hay muchos problemas, pero uno de los principales problemas es el metano, en el que nos vamos a enfocar hoy. El gas natural principalmente está compuesto de metano. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente y emisiones muy pequeñas de metano en la atmósfera que no se queman son muy dañinas para el clima.
También hay emisiones de metano a partir del uso del carbón. En el caso del carbón es un pequeño contaminante. Pero el gas natural prácticamente es metano, no se puede desarrollar ni utilizar sin liberar metano, sin quemar a la atmósfera. Entonces, esto coincidió con la revolución del gas shale. El gas shale es metano y petróleo que está atrapado en la profundidad de formaciones de esquisto, lo que se ve en negro en este diagrama. Tradicionalmente, el gas natural era metano que durante millones de años se desprendió de las formaciones de esquisto y quedó atrapado en cavidades en el subsuelo, donde la industria hacía un pozo y capturaba ese gas. Pero hay una tremenda cantidad de metano y petróleo que quedó en las formaciones de esquisto. Y hace 20 o 25 años no había ninguna forma comercialmente viable de poder llegar a ese gas. Esto cambió en lo que se llamó la revolución del gas shale. Pasaron dos cosas. Uno fue la perforación de alta precisión direccional, que hace un pozo hasta que llega a la formación de gas y cambia la dirección del pozo y perfora horizontalmente y puede perforar unos 10-20 kilómetros. Es muy largo. Estas formaciones son enormes. Esta es la perforación direccional de alta precisión. Y también el otro desarrollo fue la fractura hidráulica o fracking, por el cual se mandan decenas de millones de litros de agua y aditivos químicos que fraccionan la roca, la rompen y obtienen el metano y el petróleo para que lleguen a la superficie. Esto fue revolucionario en la producción de gas y de petróleo en Estados Unidos. Lo que les muestro aquí, en el diagrama de abajo, comienza la línea al comienzo de siglo y llega hasta el 2018. Pero nuestra producción de gas convencional natural está cayendo, sigue cayendo. El gas shale ha tenido una explosión. Nos empezamos a preocupar por esto en el 2009-2010 y publicamos un artículo que expresaba nuestras preocupaciones en el 2011. La preocupación era que esta idea de combustible puente era falsa debido al metano, debido a las posibles emisiones de metano sin quemar. Nuestra hipótesis fue que podría haber emisiones de metano asociadas con el gas natural. Esto no era muy conocido en el 2011. Pero nosotros consideramos que tal vez las emisiones podían ser peores del gas shale por diversas razones, por las que sospechábamos que esto podía ser cierto. Publicamos un artículo en abril del 2011 y aquí vemos uno de los gráficos que resume el artículo. Vemos la huella de gas de efecto invernadero del petróleo, del carbón, de minas superficiales, de minas profundas, del gas natural convencional y del gas shale. La barra azul son las emisiones directas de dióxido de carbono cuando se quema el combustible. Y nuevamente, para el gas natural y para el gas shale convencional es menos que las del carbón. Eso está bien. Pero este color magenta superior son las emisiones de metano, que consideramos que podían estar asociadas con el uso de gas shale y de gas natural. Y este es un rango de estimaciones. Es, es mucho menos. No teníamos muy buenas fuentes de datos en este momento, muy poca gente había estudiado este tema, había información sin publicar, a veces de fuentes confidenciales de la industria, a veces de fuentes gubernamentales, y era necesario poder agruparlas. Pero cuando decimos que el gas natural principalmente es metano, el metano es unas 100 veces más potente que el dióxido de carbono en términos de su huella de gas de efecto invernadero. Y parecía que las emisiones eran lo bastante grandes para hacer que el gas shale fuese un combustible peor que el carbón en lugar de un combustible puente. Esto recibió mucha atención mediática. Cuando salió el artículo, el New York Times publicó un artículo y este artículo decía que sabíamos que nuestros hallazgos iban a iniciar un debate. La industria había dedicado una década a vender esta idea del combustible puente y de hacer el marketing del gas shale. Y nosotros estábamos básicamente cuestionando ese esquema. Continuamos recibiendo mucha cobertura mediática a lo largo de los años. Hubo unos 14.000 unos 1.400 periódicos en el mundo que lo cubrieron, Le Monde, etcétera. Y debido al valor que tenía esta noticia, Tony Ingraffia
Mark Ruffalo, también fueron dos candidatos a Persona del Año en el 2011 y la revista Time dijo que el artículo era muy controvertido, que hay gente que estaba en desacuerdo con nosotros, pero nosotros cuestionábamos la idea del gas como combustible puente. Les cuento esto de haber sido una persona del año, no para jactarme porque realmente fue algo que motivó mucho dolor, sino por el valor que tuvo esta noticia, por la atención que recibió. Y simplemente para mostrarles que no me jacto de haber estado en esta lista de personas relevantes, aquí vemos otras personas que salieron ese año que no necesariamente son buenas ni simpáticas. Eran personas que recibían atención mediática. Recibimos muchas críticas, muchas reacciones de la industria del gas y el petróleo durante 2 años. Había avisos en Google. Si ustedes googleaban mi nombre del 2011 al 2012, lo que veían era esto. Y si hacían clic en este enlace, veían un cartel como este, que está lleno de información falsa, pero básicamente trataba de desacreditarme y a cualquier otra persona que cuestionara la idea del combustible puente. También en ese proceso pude reunirme con Lisa Jackson, que en ese momento era la directora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, bajo la presidencia de Obama. Otros colegas eh, organizaron un encuentro entre ella y yo para que pudiéramos hablar de lo que decía la gente, de por qué el metano era un problema, y ella me interrumpió. Y ella me dijo, conocemos su artículo, soy la presidenta del Consejo de la Sociedad Científica, yo di un informe sobre su artículo hace una semana, así que estoy totalmente de acuerdo con usted. El presidente escuchó este mensaje y lo comprendió, pero también dijo que tiene mucha presión de sus economistas para proceder con la revolución del gas shale, porque eso sería bueno para la economía de Estados Unidos y por lo tanto para su reelección. Así que había un apoyo bipartidario, tanto demócrata como republicano, para el gas shale, que lo hubo hasta recientemente. La revolución del gas shale continuó. Han pasado unos 14 años y medio desde que publicamos este artículo y esta información que teníamos no estaba bien documentada, era muy limitada. Había quizás unos 15 estudios que no estaban bien documentados y ahora hay más de 2.000 artículos científicos revisados por pares sobre este tema en la bibliografía científica. Hay estimaciones realmente muy buenas. Las mejores estimaciones provienen de lo que llamamos los enfoques descendentes, que utilizan satélites o mediciones a través de aeronaves para medir las emisiones de metano en el espacio. Y de esa manera se pueden hacer muy buenas estimaciones. El mejor artículo sobre esto se publicó hace un año y medio en la revista Nature, que les muestro aquí, como ellos dicen, como síntesis, sospechan, no está basado únicamente en el gas shale, sino también en otras observaciones. Son 1 millón de observaciones 15 años más tarde y vemos cómo cambiaron las cosas. Esto es lo que resume nuestra comprensión actual. El carbón, el combustible diésel y el gas natural, que es lo que principalmente se consume en Estados Unidos. La columna amarilla son las emisiones directas de dióxido de carbono y que incluyen también las emisiones indirectas de dióxido de carbono por la energía utilizada para procesar y transportar el combustible. Y el metano está en rojo, convertido al equivalente de CO2. Entonces, hay cierto metano que se emite por el diésel y por el carbón, pero se emite mucho más del gas natural. Esto es un artículo de síntesis de hace un año y medio basado en 1 millón de observaciones. Dice lo mismo que decíamos nosotros cuando teníamos información limitada hace 11 años. El gas natural no es un combustible puente, sino que daña al clima. Demostré antes el consumo en Estados Unidos del 2010, que fue cuando se inició la revolución del gas shale, en nuestro artículo del 2011, y claramente no tuvimos mucha influencia política en la década posterior, porque aquí estamos en el 2021, ¿y qué pasó? Disminuyó el consumo de carbón, se lo reemplazó con gas. Hicimos el experimento del combustible puente en Estados Unidos, que eventualmente terminó el último año, más o menos, con la administración. Ahora Trump está tratando de revivir este proceso. Entonces, quiero tomar
un poco de distancia y explicar un poco la ciencia detrás del metano, porque la gente no le presta atención al metano, piensa que el dióxido de carbono es el principal factor del cambio climático, y lo es, pero, pero no tanto. Esta es la síntesis más reciente del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, y este informe muestra que la temperatura mundial media de la Tierra en este periodo, desde el 2010 hasta el 2019, hace una década, en comparación con lo que fue en el último medio siglo, desde el siglo XIX. Lo que podemos ver es que hubo un calentamiento neto del planeta en 1,5 grados centígrados y ahora estamos en casi 1,5, lo vamos a sobrepasar, pero este 1,1 grado centígrado de calentamiento hace una de estos agentes de calentamiento, estos gases que contribuyen al calentamiento, menos algunas influencias de otros gases que enfrían la atmósfera. Entonces, es la suma de estas interacciones lo que resulta en este calentamiento. Y cuando vemos cuáles son los gases de calentamiento, el dióxido de carbono es el principal, pero el metano es el que le sigue, es una de las principales fuentes. Y esto se ha emitido todo el tiempo desde la Revolución Industrial. El metano constituye el 30% del total del calentamiento por gases de efecto invernadero que hemos experimentado desde el siglo XIX en comparación con el 50% del dióxido de carbono. Así que tenemos que ocuparnos tanto del metano como del dióxido de carbono para enfrentar el cambio climático. Y como el metano tiene una vida relativamente breve en la atmósfera, en el momento de la revolución del gas shale en Estados Unidos, al menos el 40% y prácticamente la mitad de todo el calentamiento global de la última década se debe al metano, más o menos equivalente a lo que al dióxido de carbono. Bueno, y esto nos lleva al GNL, el gas natural licuado. Como dije al principio, el GNL, las exportaciones de GNL se prohibieron antes de 2016 por cuestiones económicas y de seguridad energética, pero luego esa ley se cambió en el último año del gobierno de Obama. Digamos, Trump lo apoyó, pero fue Obama el que inició esto, y ahora somos el exportador, el más importante exportador de GNL. Bueno, el GNL es metano súper enfriado, llevado a temperaturas muy bajas, porque es más fácil transportarlo en estos barcos enormes. Y para darles una idea de lo que ha venido pasando a lo largo de los años, les muestro aquí en el periodo de 1950 hasta 2022 el consumo interno de gas en Estados Unidos, que ha venido aumentando comparado a la producción de gas natural, y vemos aquí desde 1985 aproximadamente hasta 2010, vemos que nuestro consumo de gas era mayor que la producción y importábamos gas natural durante muchas décadas, pero luego cuando llega la revolución del gas shale en 2006-2007, vemos lo que pasa con la producción de gas shale. Los números suben, esta es la producción total, y vemos que hacia el 2022 entre el 80 y el 85% de la producción de gas en Estados Unidos era gas shale. Acá vemos la producción total, y hacia 2015-16 se coincidió la cantidad de producción con la de consumo, y las exportaciones empiezan en 2016 en forma de GNL. Y nuevamente en Estados Unidos el GNL proviene casi en su mayoría del gas de shale de fracking de los estados del sur y el sudoeste. Y la mayor parte del aumento en la producción global en los últimos 15 años se debe a la producción de gas shale en Estados Unidos. Y esto ha tenido una consecuencia global en el clima. Mis investigaciones muestran que el metano ha estado aumentando en la atmósfera, y se estaban manteniendo constantes a nivel global antes de la revolución del shale, pero luego esto ha cambiado.
y por lo menos un tercio de ese aumento global de metano en la atmósfera en los últimos años se debe a la producción únicamente en los Estados Unidos. Lo que estamos haciendo en Estados Unidos es importante. ¿Podríamos mutear a Edward? Ahí está, gracias. Publiqué un artículo científico sobre la huella ecológica de las exportaciones de GNL en Estados Unidos hace un año. Bill McKibben, el activista y científico, me convenció que lo publicara, que lo diera a conocer un año antes para poder influir al gobierno de Biden, en vez de esperar todo el proceso de revisión de pares, que es muy largo. Finalmente se publicó en octubre del 2024. Y para darles un poco más de contexto sobre la huella ecológica total del GNL, vemos que la fractura para obtener gas de shale es un proceso muy intensivo energéticamente. Además de las emisiones de dióxido de carbono que provienen de la quema de gas, también hay emisiones de CO2 que vienen del combustible que se necesita para la perforación de los pozos, para todo el proceso de fracking, para el procesamiento del gas y el transporte también. También es necesario usar energía para producir carbón, pero no en esta cantidad. El gas shale es la carga de alimentación del GNL. Pero además también se usa energía para superenfriarlo una vez que se transporta a el destino. En otros países hay que regasificarlo y esto obviamente también requiere energía para hacer funcionar a los metaneros. Es decir, que el GNL en sí mismo y el gas shale son los que se utilizan para alimentar el proceso de licuefacción y regasificación. El GNL también se usa como combustible para los metaneros. Entonces, lo que significa esto es que una enorme parte del GNL se consume simplemente en la producción de GNL y en la distribución hacia los distintos mercados. Y las emisiones de dióxido de carbono también son importantes, pero lo que esto significa es que se necesita mucho gas shale para poder entregar ese GNL final al mercado. Y se aumentan las emisiones también upstream debido a la totalidad del proceso. También hay muchas emisiones de metano de los metaneros. Esto es casi un detalle, pero nos llevó muchísimo tiempo poder incluir esto en nuestro paper. La mayoría de los metaneros son de motores de 2 tiempos. Son bastante buenos en rendimiento de combustible, pero el problema es que no son muy eficientes a la hora de quemar el metano. Entonces liberan metano sin quemar a la atmósfera. Esto sale por el escape y se llama deslizamiento de metano. Los metaneros más viejos, de hace 15 o 20 años, que son propulsados a vapor, no son tan buenos en cuanto a rendimiento de combustible, pero sí son mejores en cuanto a las emisiones de metano. En cuanto a las emisiones de metano asociados al gas shale, utilicé este artículo, este análisis de 2024. Es una muy buena síntesis de datos aéreos y está basado en 1 millón de observaciones. Cuando juntamos toda esta información sobre las emisiones según cada tipo de metanero y su rendimiento, para hacer el asesoramiento del ciclo completo, obtenemos estos números. Lo que vemos aquí
es que tenemos cuatro grupos de barras para cada tipo de metanero. Los más viejos, que son propulsados a vapor, y los más nuevos hacia la derecha. Las barras azules son las emisiones de dióxido de carbono de la combustión final de GNL. Las amarillas son emisiones indirectas, no de la combustión final, sino del proceso de fracking, de la perforación, de los metaneros y la licuefacción, etc. Y las barras rojas son las emisiones de metano convertidas a equivalentes de dióxido de carbono. Para cada tipo de metanero tenemos 3 barras, basada en el trayecto que hace el metanero. Las más cortas hacia la izquierda, por ejemplo, del Golfo de México a Irlanda, las más largas del Golfo de México en Estados Unidos a Shanghai en China, y la barra del medio es el trayecto medio que realizan los metaneros. Pero en todos los casos vemos que las emisiones totales son mucho mayores que las de la combustión final de dióxido de carbono, y las emisiones de metano realmente son muy, muy importantes. Comparé esta huella ecológica del GNL con otros combustibles, como vemos aquí. Acá tenemos las 2 barras azules, que son el GNL para el trayecto más corto y para el trayecto más largo, a China, por ejemplo, y lo comparé con el gas natural utilizado internamente en Estados Unidos, con carbón, con diésel, y en cada caso vemos que el GNL es el que tiene la huella más grande. Y aquí también incluí la huella ecológica de las bombas de calor, que es una fuente renovable, está basada en lo que sucede en Europa. Estas son bombas de calor que convierten el calor del aire para calefaccionar los edificios. Son muy eficientes, y este cálculo está hecho teniendo en cuenta la red eléctrica europea, que la red eléctrica también tiene fósiles, pero si la red eléctrica europea fuera 100% renovable, esto no tendría una huella ecológica, pero como vemos es la que menor huella ecológica tiene. Por eso creemos que en el futuro nuestra fuente para electricidad debería ser totalmente renovable. Bueno, cuando les muestro las emisiones de metano, en lo que venimos hablando hasta ahora, estoy utilizando un potencial de calentamiento global de 20 años. Este marco temporal es importante porque el metano no dura en la atmósfera tanto como el dióxido de carbono. La industria prefiere usar un PSG, un potencial de calentamiento global de 100 años. En Estados Unidos y en la mayoría de los países, incluso en Latinoamérica, se usa un marco temporal de 100 años. Pero esto lo que hace es subestimar por mucho la cantidad de emisiones. Si usamos un marco temporal de 20 años, podemos ver su impacto. Todos mis cálculos están basados en los 20 años. Ahora, si hacemos lo que hace la industria, si usamos este marco temporal de 100 años, el análisis se ve parecido, pero vemos que las emisiones serían más bajas para el GNL, para el gas natural, y para el carbón y el diésel son más o menos iguales. O sea que incluso en este caso, subestimando las emisiones usando un periodo de 100 años, vemos que el GNL es de los peores, y que sería bueno transicionar hacia las bombas de calor. Creo que voy bien de tiempo. Las emisiones de metano, como dije, son gran parte de esta huella ecológica. Solemos hablar de estas emisiones como fugas, ¿no? Pero fuga da la idea de que es algo que se puede reparar, ¿no? Pasó algo en un gasoducto, entonces está fugando, podemos arreglarlo o reemplazar el gasoducto, no hay problema. Pero lo que quiero que sepan es que sí, hay fugas, pero gran parte de las emisiones no son accidentales, son adrede, son una parte inherente de las operaciones de gas y petróleo. Algunas de estas emisiones, de estas liberaciones, son parte del proceso de
perforación. No voy a ir en detalle, pero le quiero dar algunos ejemplos con imágenes, que siempre es más interesante. Esto se publicó en el New York Times hace un tiempo. Es una planta de procesamiento de gas en Texas. Y acá podemos ver estas antorchas. No vemos nada saliendo de estas antorchas. El metano es un gas invisible, pero abajo, si usamos unas cámaras especiales para poder detectar el espectro infrarrojo del metano, vemos esto que parece humo. Eso no es humo, es metano. Esa antorcha está emitiendo muchísimo metano. Todas en algún momento del proceso liberan. Algunas de estas instalaciones son para controlar la presión y demás, pero esto no es una fuga. La industria, en vez de admitir que se libera este gas, la industria le llama quema. Desde el punto de vista del clima, es mejor que el venteo. Hay mucha contaminación asociada a esta práctica, pero la quema no es perfecta. Estas antorchas suelen apagarse. Entonces quizás la industria está diciendo que están haciendo la quema, pero no la están haciendo. Tampoco tienen una eficiencia del 100%. Los últimos datos científicos de enero pasado muestran que cuando hay mucho viento, la quema es sumamente inefectiva y que 40% o más del gas que se está emitiendo sale de estas antorchas sin quemar. Obviamente eso no podríamos verlo. Luego, otro ejemplo. Cuando necesitamos transportar el gas, lo hacemos en gasoductos de alta presión. Ahora, no se puede hacer mantenimiento sin vaciarlas, sin realizar una purga, porque si no es muy peligroso. Lo que hacen es liberar el metano a la atmósfera. Esto se llama purga en la industria. Aquí vemos una que están haciendo muy cerca de mi casa en Nueva York hace algunos años, y lo que vemos que obviamente no vemos que eso es metano, pero lo que se ve es una liberación sumamente rápida que condensa este vapor en forma de nubes. Cada vez que necesitan hacer mantenimiento se emiten mucho metano y no hay tecnología para evitar esto. La industria sigue repitiendo que mejoran sus tecnologías, pero es mentira. Están haciendo lo que pueden y en muchos casos no tienen la tecnología para mejorar. El monto que emiten es muchísimo. Ahora quisiera terminar con la historia más reciente. Hace unos 2 años, Bill McKibben estaba sosteniendo que no teníamos que permitir más exportaciones de GNL en Estados Unidos. Él me convenció de publicar mi artículo y él lo utilizó y se escribieron una serie de artículos sobre ese tema. La administración Biden prestó atención y en enero del 2026, el 26 de enero, Biden emitió una orden que impedía más exportaciones de GNL y solicitaba mayores evaluaciones al Departamento de Energía. Y lo que dijo, y dio una conferencia de prensa en la que le ordenó al Departamento de Energía que leyera un documento y que también abordara las inquietudes económicas. Entonces puso en pausa las exportaciones. Esto me hizo muy impopular en la industria del gas y del petróleo. El Wall Street Journal hace más o menos un año publicó esta, esta foto mía, pero la administración Biden, después de estar un mes en el gobierno, estuvieron de acuerdo con mi artículo de que el metano era dañino para el clima y el secretario de Energía. La Secretaría de Energía en ese momento, en diciembre del 2024, en menos de un año, dijo que la información reforzaba que mantener el statu quo con el GNL no era sostenible ni aconsejable. El informe dijo que ya teníamos la capacidad de exportar suficiente GNL para cubrir nuestra capacidad y
que teníamos aproximadamente, exportamos la mitad de la producción de Estados Unidos, que esto iba a hacer subir los precios del gas interno y la electricidad y los precios de la manufactura en Estados Unidos también iban a sufrir las consecuencias y que esto se iba a expandir a las comunidades locales. Y que de hecho, si las exportaciones de GNL se seguían incrementando, no iban a reemplazar el carbón. En realidad lo que iban a hacer era a ralentizar el avance hacia las energías renovables. Y ella señala también que, como sabía que Trump se iba a convertir en presidente, esta es una advertencia al mundo. No confíen en la actitud de los Estados Unidos hacia el GNL. Si las exportaciones de GNL continúan aumentando, van a tener enormes consecuencias en los consumidores y en la industria estadounidense, y es muy probable que haya una reacción. Eso es lo que está diciendo, y es muy probable que lleguemos al punto en que prohibamos nuevamente las exportaciones de GNL, como se hizo hasta el 2016. Entonces, ahora quisiera, no sé, dejarles este mensaje, que nos estamos quedando sin tiempo para enfrentar la crisis climática. Tenem- Pasaron 15 años para que redujéramos el uso de combustibles fósiles a la mitad. El GNL no es un combustible puente de ninguna manera. Tenemos que alejarnos del uso de los combustibles fósiles. Tenemos que tener una economía sin combustibles fósiles y alcanzarla muy rápidamente. Yo creo que podemos. Y nos gusta mucho poder hablar con personas en América Latina que pueden hacer que esto ocurra allí y en todo el mundo. Así que con esto voy a escuchar sus preguntas. Espero que la presentación haya sido clara. Me disculpo por tener que darla en inglés. Parte de la información en mis diapositivas estaba traducida, quizás no muy bien porque fue con Google Translate, pero seguramente hoy me están interpretando personas más talentosas que Google. Gracias. Muchas gracias, Robert, por tu presentación. Ahí te damos unos minutos si quieres tomar un poquito de agua o descansar un poco ahí la voz. Saludamos también a los muchos saludos que fueron llegando este rato, ¿cierto? Desde distintas partes, desde México, desde Lima, desde distintos lugares de Argentina, desde Esquel, por ejemplo, en la Patagonia. Eh, a ver si logro recuperar alguno de esos mensajes de Cartocrítica, compas de México, ¿cierto? De Viedma en Argentina, de Comodoro Rivadavia también en Argentina, de Costa Rica, la compañera Carolina, desde Neuquén. Así que bueno, ahí mucha gente pudo aportar varios comentarios. Queríamos hacer una primera vuelta de preguntas. La invitación es a que puedan sumar más preguntas si quieren después de esta primera ronda. En primer lugar, hay un comentario que hace Juan José de Viedma, en particular respecto de la cuestión de la tasa de retorno energético de el caso en particular de Vaca Muerta, ¿no? Si no es más costoso energéticamente lo que sería la extracción del gas y del petróleo en comparación con lo que finalmente se extrae. Esa información respecto de Argentina no la tenemos, no se ha podido sistematizar, sí existe en el caso de otros países. Robert, ahí si vos quieres sumar algún ejemplo de eso o que conozcas estudios al respecto sobre la tasa de retorno energético, que no es estrictamente la conversación sobre metano, pero si tienes ganas de sumar estaría muy bien. Sumo también algunas preguntas que nos fueron llegando. Una es, Robert, ¿qué dificultades tiene? Y a la Es vez, una perdón, excelente pregunta. te voy a hacer varias preguntas, No, ¿sí? ¿Está bien? Sigo. muy Tenemos bien. un pequeño Me van a tener delay que que recordar cuáles eran las preguntas. perfecto. Ahora te lo voy Es de diciendo. noche, tengo 73 años. Bueno, muy bien. Entonces, te decía, ¿qué dificultades tiene y a la vez cuáles son las ventajas del análisis del ciclo completo de emisiones de gas? Y si lo recomendarías en otros procesos. Por ejemplo, en América Latina se ha trabajado sobre el ciclo completo del hidrógeno verde. En ese sentido, si tienes una opinión sobre el hidrógeno, como el verde y el azul, como un vector
y si podrían aparecer estos sí como un puente hacia la transición energética. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué diferencias existen entre la composición de metano del gas no convencional comparado con el convencional? Vos hiciste una referencia, estaría bueno poder profundizar sobre este hecho, si es que el gas convencional, o sea, el de fracking, lo digo esto para que se entienda más general, ¿cierto? El gas que se extrae con fracking, ¿tiene alguna diferencia en su concentración de metano respecto del convencional? Y la tercera pregunta es si puedes desarrollar un poco más la cuestión de la diferencia del marco temporal de 20 y de 100 años. ¿Por qué utilizas vos el de 20 años y cuál es la importancia de este? Esas serían las preguntas, las primeras preguntas para la conversación. Muy bien. Vamos a comenzar con la segunda pregunta. Y quizás me tengan que recordar cuáles eran las otras. La pregunta fue sobre el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, la economía del hidrógeno. Yo también publiqué una evaluación del ciclo de vida del hidrógeno azul y para quienes no conocen, el hidrógeno azul es hidrógeno que se hace con gas natural y luego se captura parte de las emisiones de dióxido de carbono asociadas. Hoy, en el mundo, el 94% del hidrógeno se hace con combustible fósil y todo el hidrógeno de América del Norte, me parece que todo el hidrógeno de América Latina y sé que todo el hidrógeno de Europa se hace a partir de gas natural. En China principalmente se hace a partir de carbón y en Australia es una mezcla de carbón y gas natural, pero todos son combustibles fósiles. El hidrógeno azul se hace a partir de gas natural. El metano del gas natural es la materia prima para esto. Entonces la industria toma el gas natural, lo ponen a alta presión y temperatura, añaden un poco de vapor de agua y el metano se descompone en hidrógeno y dióxido de carbono. Esa tecnología se inventó en 1860 y se ha utilizado comercialmente desde 1880. No es tecnología nueva. Lo que es nuevo es el hecho de capturar las emisiones de dióxido de carbono para que sea un combustible más verde. Esta es una idea que provino de la gente de marketing de la industria del gas y del petróleo en Europa en el 2017 para BP, Shell y otras compañías que vendían, y estos crearon este instituto de hidrógeno azul para vender esta idea. Ellos sostienen que tiene una baja huella de carbono, bajas emisiones, pero esto no es cierto. Mark Jameson de Stanford, y publiqué un informe en el 2021, él y yo mostramos que la huella de hidrógeno azul es mayor que si simplemente se hace combustión de gas natural. Hay diversas razones para esto, pero en parte es porque el dióxido de carbono capturado no, la captura no es muy eficaz y el dióxido de carbono capturado requiere mucha energía y se quema más gas natural asociado con esto, con más emisiones de dióxido de carbono y de metano. Así que no creo que ese artículo se haya traducido al español, pero está disponible en nuestro sitio web y quizás, bueno, lo tendríamos que traducir. En cuanto al hidrógeno verde, es hidrógeno que se hace a partir de fuentes de energía renovables. Tomamos electricidad del sol o del viento, se convierte agua en hidrógeno y oxígeno. Ciertamente, esto es mucho mejor para el clima. No es perfecto porque el hidrógeno en sí, si bien no es un gas de efecto invernadero, si uno libera hidrógeno a la atmósfera, esto incrementa el tiempo que permanece el metano y sus consecuencias en la atmósfera. Así que sigue siendo un problema, pero es mejor. El problema con el hidrógeno verde que tengo yo son dos cosas. Por un lado, ha sido vendido ampliamente por la industria de gas y del petróleo para poder llamarle a todo hidrógeno limpio, el verde, el azul, etcétera, y han convencido a muchos países de subsidiar ambos. Así que es una cuestión de marketing. Pero si queremos utilizar únicamente el hidrógeno verde, el problema es que a menudo hay un costo de oportunidad y en lugar de utilizar esa electricidad renovable para producir hidrógeno, sería mejor utilizarla para directamente
impulsar vehículos eléctricos o para la fabricación de acero o para las bombas de calor. Entonces, si se puede utilizar electricidad directa, es mejor que utilizar el hidrógeno verde. Así que esa es la pregunta número 2. La primera pregunta era sobre el retorno energético de la inversión del gas shale. No publicamos esto en nuestro artículo, está implícito en lo que hicimos porque estamos fijándonos en la energía de combustible fósil que se necesita para generar el combustible y las emisiones de dióxido de carbono asociadas. Pero hay un retorno neto de inversión de energía, se obtiene más energía que la que se pone, pero es un retorno más bajo del que existiría para el gas convencional, que es mucho mejor. El gas shale es peor que el gas convencional, así que no es un buen retorno sobre la inversión. Pero en definitiva, lo que ocurre es que tenemos que abandonar los combustibles fósiles. Y en cuanto a la tercera y cuarta pregunta, por favor recuérdeme cuáles eran. Las retomo, vuelvo a leértelas. Oh, ok. Son, em, ¿qué diferencias existen entre la composición de metano del gas no convencional comparado con el convencional? Y la última pregunta era sobre el marco temporal de 20 y 100 años y por qué vos prefieres utilizar el de 20. Your frame. Excelentes preguntas ambas. Sobre la química, el metano es metano, ¿no? Es un átomo de carbono con 4 de hidrógeno, ya sea que venga del gas convencional o no convencional. Químicamente es más o menos lo mismo. Hay una diferencia sutil que es importante para quienes somos científicos, quizá no para los demás, pero tiene distintos isótopos. El carbono en el mundo suele ser compuesto por carbono 12, pero también hay otros que tienen carbono 13 y carbono radioactivo 14. Esa composición química es diferente en el gas shale, por motivos que puedo explicar, pero no es importante ahora. En realidad no hay ninguna diferencia en cómo se usa el metano, pero sí en cómo rastreamos lo que sucede a nivel global. Yo les mencioné que mi investigación decía que un tercio del aumento global de metano se debe al gas shale en Estados Unidos. Y eso está basado en esta composición química. Tiene más carbono 13 que carbono 12, que es lo que tiene el convencional. Entonces, con esta diferencia isotópica podemos ver de dónde viene. Creo que es muy interesante, pero de otro modo no es tan importante. Sobre el PSG de 20 o 100 años, hay una larga historia detrás de esto. Toda esta idea de cómo comparamos los gases se retrotrae a el primer informe del IPCC de 1992 y ellos aparecieron con esta idea de el potencial de calentamiento global, que es la relación entre dióxido de carbono y el tiempo. Usaban un PSG de 10 años hasta 100 años. Luego con el protocolo de Kioto, que apareció unos años después, también en los 90, dijeron, bueno, necesitamos especificar esto un poco más. Usemos un valor medio. Usemos los 100 años. Creo que no hubo ninguna discusión sobre las ramificaciones en políticas o en la ciencia, porque no se entendía muy bien la ciencia del metano. A partir de entonces, el conocimiento científico es mucho más claro en cuanto a que el marco temporal de 100 años subestima mucho las emisiones. La mitad del metano desaparece en 12 años, 3/4 del metano desaparece en 24 años y así. Pero cuando llegamos a 75 o 100 años, el metano ya no está en la atmósfera. Pero tiene una influencia muy, muy fuerte en un corto plazo. Cuando lo comparamos con lo que sabemos de lo que viene pasando en los últimos
años. Esto muestra lo que venimos diciendo. El periodo de 20 años no es perfecto, pero captura mucho, con mucha más precisión, lo que sabemos y lo que venimos viendo del impacto del metano a lo largo del tiempo, en los últimos 15 años. Yo y algunos colegas hemos estado impulsando este cambio. No hemos sido muy exitosos. El Estado de Nueva York declaró oficialmente que tenemos que usar el PSG de 20 años, por suerte, pero ningún gobierno nacional y ningún otro estado en Nueva York, en Estados Unidos, ha empezado a usar el PSG 20. El IPCC exige el uso de un marco temporal de 100 años. La industria dice que ellos lo exigen, pero en realidad lo que viene diciendo el IPCC es que hay que elegir el marco temporal que sea más relevante para las políticas públicas. Es un tema complicado, es importante, creo yo, si usamos un marco de 100 años en vez de 20, veríamos que se reducen todas esas barras de metano que les mostré, casi en 3 veces. Bien, Bob, te sumo algunas preguntas que fueron llegando. Te las voy a hacer 3 preguntas nuevas que están en el chat. De todos modos, si vos querés, te las puedo volver a retomar. Horacio Campaña agradece por la presentación y te comenta o te pregunta por qué no has mencionado las emisiones de metano durante el proceso del fracking, escapes desde la roca fracturada, que es un tema que estuvo muy en boga o una conversación, ¿cierto?, que fue muy relevante hace algunos años cuando se empezó a conversar sobre fracking. Andrés Cortés comenta sobre las tasas de fuga de metano. Él dice que ha visto en varios artículos que una tasa de fuga de metano de tan solo desde el 4 al 3,2% podría agravar su impacto en comparación con el carbón. Pero, dice, como ya se ha señalado, sabemos que el metano es peor en términos de efecto invernadero. Entonces la pregunta es si tienes datos o información sobre la cantidad de gas que se suele filtrar durante la extracción para la exportación, en este caso él dice a Asia, ¿no? Pero pensemos en gas para la exportación. La traducción de esta pregunta la hizo en inglés, la pasamos a castellano, espero que se haya entendido. Por último, Lorenzo López, desde Lima, nos pregunta, comenta que en diversos informes regionales, en organismos multilaterales, como por ejemplo el Banco Latinoamericano del Desarrollo y la OLADE, que es una organización gubernamental o vinculada con muchos gobiernos en América Latina, han profundizado la idea del gas como combustible puente. Eso también aparece en las políticas nacionales. En el caso de su país, en Perú, dice Lorenzo, nuestra política energética nacional aún está basada en el gas natural y posiblemente lo siga siendo durante las próximas décadas. Entonces, y esto sigue siendo en el marco del gas convencional. No es, ¿cierto?, la discusión que estamos trayendo sobre el gas no convencional. La pregunta que él hace es si tienes cifras o información sobre la diferencia de emisiones de metano entre el gas convencional y el no convencional. Esto se parece bastante, digamos, a lo que veníamos charlando en la anterior pregunta, ¿no? Espero que se haya comprendido. Si no, podemos, Bob, avísanos y podemos volver a leer las preguntas para hacer el intercambio. Son muy buenas preguntas y están relacionadas unas con otras en realidad. Voy a empezar con lo que sabemos y lo que no sabemos. No di muchos detalles sobre las emisiones de metano les di algunos números, pero mucho de esto sucede durante la operación de fractura. Los números que usé en el paper sobre GNL, usé un estimado para emisiones upstream y midstream, es decir, el metano total de la exploración, la producción, el fracking, el procesamiento de gas natural y desde las instalaciones de GNL hasta su entrega. Todo eso está combinado. Está combinado porque nos permite tener un
una estimación objetiva desde de los datos satelitales, si lo usamos en conjunto en lugar de tomarlo sector por sector. Entonces para nosotros es más fácil tomarlas todas en su totalidad. Estas estimaciones satelitales son las mejores que tenemos y nosotros hacemos un promedio a partir de esos datos. En Estados Unidos ahora tenemos más de 1 millón de observaciones. Hace una década casi no teníamos estas observaciones satelitales. Hace 1 año y medio fueron resumidas en ese paper que mencioné de Nature de marzo de 2024. Pero para el resto del mundo no tenemos estos datos, no entendemos muy tan bien. No lo sabíamos en ningún lado cuando Tony y yo publicamos nuestro primer paper en 2011. No había datos. Pero después sacudimos el avispero y la gente reaccionó y empezó a hacer más mediciones. Los científicos empezaron a hacer más mediciones. Ahora hay 1 millón, pero todas son en los Estados Unidos porque obviamente es donde nosotros estábamos dando este debate. ¿Qué otras fuentes tenemos? Las observaciones satelitales ahora se están empezando a ser más globales, se pueden obtener estimaciones de otras partes del mundo, algunas son mejores fuentes de información que otras porque son más nuevas. Todo lo que se ve ahora a nivel global, en este momento creo que hay que ser cuidados, quizá en 3 o 4 años podemos tomarlas con más seriedad y hay que asegurar que venga de fuentes revisadas por pares y sean fuentes de calidad. Después hay otras fuentes que son las que la industria quiere que usemos. Son inventarios oficiales, los que publica el gobierno. Bajo el proceso de COP, todos los gobiernos están obligados a informar las emisiones todos los años, pero son incorrectas, son enormes subestimaciones. ¿Y por qué es esto? Porque están basadas no en mediciones objetivas de terceros o de científicos, sino que provienen de lo que la industria informa, y esto nadie lo verifica. De hecho, en Estados Unidos esas estimaciones han estado bajando, lo que informa la industria ha estado bajando. ¿Es porque bajaron las emisiones? No. Los datos satelitales muestran que las emisiones vienen subiendo. Esto se debe a que es la industria la que viene declarando menos emisiones a partir de que esto se ha convertido en una cuestión de interés. Lo que viene diciendo la EPA en Estados Unidos, si lo comparamos con lo que dice la industria, hay una diferencia de hasta 2 y 3 veces. La industria siempre informa por abajo. No sé si esto es lo mismo, si sucede de la misma manera en otros países. La Agencia Internacional de Energía, que también publica información sobre emisiones, hasta el año 2022 simplemente usaban los números que informa cada gobierno en el mundo, pero a partir de 2022 sacaron un comunicado diciendo, bueno, aquí claramente hay un interés porque estos informes de la industria no son verificadas y creemos que por lo menos son un 50% más altas de lo que informan los gobiernos. Yo sería muy cuidadoso a la hora de tomar con seriedad lo que los gobiernos están informando, incluso los gobiernos de Latinoamérica, pero también Estados Unidos, ¿no? Noruega, todos hacen lo mismo, pero es así. Esas son las fuentes que tenemos. Más allá de eso, la primera pregunta tenía que ver con las emisiones de fracking, y las emisiones en realidad pasan antes de la fractura, al menos en algunos casos. Yo y con otros coautores publicamos un artículo en 2013 basado en mediciones con aeronaves que medían el metano. Estas aeronaves sobrevuelan operaciones de fracking y vimos que una cantidad enorme venía de
pozos que estaban siendo perforados, pero todavía no llegaban a la formación de shale. Esto sucedió, lo hicimos en Pensilvania, en un área que viene teniendo un desarrollo de petróleo y gas desde la década de 1800, carbón, minería. Estas formaciones de shale son profundas, están por debajo de, obviamente, la explotación convencional. Probablemente haya metano atrapado de petróleo viejo, y cuando se perfora hacia el esquisto se golpean estas bolsas y se emite a la atmósfera. Pero esto es antes de llegar al shale incluso. Una vez que se hace la perforación direccional de alta precisión, también hay emisiones seguramente, pero no estamos muy seguros. Luego, cuando se fractura finalmente la roca con miles de litros de agua y químicos, ese material líquido vuelve a la superficie en las primeras horas, hasta 1 o 3 días, a veces hasta 7 días, sigue retornando y vuelve a la superficie muchísimo metano. Históricamente en Estados Unidos, quiero decir hace 7, 8 años, esto se emitía a la atmósfera. Ahora la EPA le pide a la industria que intente capturar ese metano, que no lo libere a la atmósfera, pero pueden evitar cumplir con esto si declaran operaciones de emergencia. Nadie controla lo que está sucediendo, así que pueden hacerlo, pero seguramente se emite muchísimo. Luego, una vez que el pozo ya empieza a producir, tienen que conectarlos con pequeños gasoductos hasta llegar a un punto de recolección más grande. Estos gasoductos más pequeños, más cortos, suelen tener muchas fugas. Tienen tendencia a liberar metano. En las plantas de procesamiento también se libera metano para controlar la presión, etc. Cuando se pone el gas en un gasoducto de alta presión para llevar a un compresor, también sucede como en los metaneros, que en el escape se libera metano. Y luego, como dije, en los procesos de mantenimiento, las instalaciones de mantenimiento, de almacenaje, también hay muchas emisiones. Yo diría que un 2,8% se libera durante la producción en el upstream y midstream, y que esta es una gran huella ecológica del GNL. Esto es, de nuevo, si usamos el periodo de los 20 años y no el de los 100 años, que es lo que yo creo que hay que hacer. Aquí hay que tener cuidado. He pasado los últimos más o menos 15 años tratando de explicar por qué el metano y el gas natural son malos, lo comparamos siempre con el carbón, y me gustaría que no hubiera seguido esa vía, porque incluso si fuese mejor que el carbón, no podemos darnos el lujo de utilizarlo, tenemos que abandonar los combustibles fósiles. Cuando yo escucho que hay algunos países en América Latina que tienen planes de seguir utilizando gas natural como durante una década más, esa es la vía incorrecta. Incluso si la huella ecológica fuese mejor, que quizás lo es levemente, deberíamos pasar a utilizar energía solar, eólica, con bombas de calor, con instalaciones de almacenamiento correctas. No sé si pude responder las tres preguntas. Está Están muy bastante, interrelacionadas, así que las fui mezclando. totalmente, están bastante interrelacionadas esas preguntas que fueron apareciendo. Te hago unos últimos comentarios para ya ir haciendo el cierre. Justo muy en línea con lo que venías diciendo al final, Isaías Ramos de Panamá estaba contando algunas preocupaciones en el chat vinculadas a lo que está pasando en su país, ¿no? Por una parte, un gasoducto para el transporte de hidrocarburos, por otra parte, la ampliación del canal para el tráfico, y por último, un hub de hidrógeno gris, ¿no? Utilizando metano para la generación de hidrógeno. O sea, pasar de un país carbono negativo
a uno emisor. Eso es lo que él comenta de lo que ve la realidad de su país. Y por otra parte, Carolina Sánchez de la Red Gran Caribe Libre de Fósiles, que aprovecho de decirles que lo pueden seguir ahí en redes sociales, se llama Fossil Free Caribe. Carolina comenta que en Centroamérica es muy importante la cuestión de las hidroeléctricas para la generación de electricidad. Sin embargo, con los problemas de agua de los últimos años, se generó un espacio fértil para la promoción del GNL en la región, o sea, la apertura de un nuevo mercado GNL, ¿no? En Centroamérica y el Caribe. Entonces, basándonos en tu comentario, porque en un momento lo dijiste, la posibilidad de restricción desde Estados Unidos, sería correcto decir que si nuestros países deciden invertir en GNL, quedarían en riesgo por falta de suministro en unos años si Estados Unidos toma esta decisión de prohibir la exportación de gas. Esto es por tomar la arista económica del problema. Te dejo esos dos comentarios finales, además centroamericanos, y si quieres sumar alguna cosa más que te parezca que no se haya dicho, si quieres profundizar en algún elemento más, para ya ir haciendo el cierre de esta conversación. Sí, claro. Es muy interesante conocer lo que está ocurriendo en Panamá. Lamento mucho escuchar el tema del hub de hidrógeno. A mí me parece que el hidrógeno es una burbuja, me parece que no se va a convertir en un gran mercado, me parece que es uno de los últimos manotazos de la gente de marketing de la industria del gas y del petróleo. Tienen muchos activos abandonados y prefieren que sus recursos vayan a otra parte. Creo que la mejor energía es solar, eólica, energía hidráulica. Creo que y la energía hidroeléctrica climáticamente es razonable y algunas instalaciones hidroeléctricas también son fuentes naturales de metano, entonces en los valles de los ríos se incrementa el influjo de metano y esto es una preocupación de estas instalaciones. As- Así que hay un papel para el hidrógeno, no quiero ser negativo al respecto, pero la energía eólica y solar son mucho mejores y generan menos problemas con el metano. En, en el Caribe o en América Central, la energía solar tiene mucho sentido. La energía solar funciona en Nueva York y estamos muy al norte. Yo calefacciono mi casa totalmente con bombas de calor y hago el 2/3 de mi propia electricidad con energía solar. Y no estoy en Panamá ni en la República Dominicana. Así que piensen en la energía solar y en la energía eólica. Yo creo que cualquier persona tendría que tener miedo de depender de cualquier cosa que venga de los Estados Unidos con el gobierno que tenemos ahora, pero particularmente de las exportaciones de energía. En este momento estamos exportando el 12% de nuestra producción de gas como GNL y para eso que esto ha incrementado el precio de nuestra producción interna en un 80%. También ha tenido como consecuencia eh, un costo en la producción de electricidad en Estados Unidos y los usuarios están empezando a prestar atención. Los políticos saben que los precios están subiendo, que los precios de electricidad en Estados Unidos prácticamente se han duplicado en los últimos 3 años y todos se están culpando entre sí. Algunos dicen que es por culpa de la energía solar, por culpa de la energía eólica. No es cierto, se debe a una variedad de factores, pero nuestras exportaciones de GNL son responsables de al menos de un cuarto o un tercio de los precios de inflación de la energía aquí en Estados Unidos. Esto continúa y la gente se da cuenta de que está pagando más la electricidad porque la industria de gas y del petróleo está ganando dinero exportando gas. Cuando esto ocurra, se va a dar un importante cambio político. Fue únicamente a partir del 2016 que esto se permitió. Hubo décadas antes de eso en que estaban prohibidas las exportaciones de petróleo o de gas, en parte para mantener bajos los precios internos y en parte también por cuestiones de seguridad energética. Me puedo imaginar fácilmente que el país vuelva a esto como una reacción. Y ciertamente, nuestro próximo presidente, quien quiera que sea, Trump,
quiere incrementar las exportaciones de GNL, no sé si lo va a lograr, no sé si va a poder cumplir con los objetivos de producción, dada la economía del gas y del petróleo en Estados Unidos, pero cuando la gente se despierte y se dé cuenta de lo que está provocando internamente, y cuando tengamos un nuevo presidente, la gente va a decir, tenemos que hacer algo distinto de lo que hacía Trump. Y no me gustaría ser un pequeño país que dependa de la fiabilidad del GNL de este país. Las personas interesadas en los aspectos económicos, el IEFFA, esta persona es el experto mundial en el aspecto económico, ha trabajado en mercados en desarrollo en el sur y el sudeste de Asia, pero cada vez tiene más interés en lo que está ocurriendo en América Latina y sigue muy de cerca cuáles son los factores motivadores, qué es lo que se está vendiendo, cuáles son los factores económicos en relación con energías alternativas como la solar y la eólica. Bueno, Robert, te agradezco mucho, les agradecemos mucho el tiempo por esta conversación. Ahí creo aparecieron unas últimas preguntas, pero tenemos que cerrar en este momento. No quiero dejar de marcar que muchas de las preguntas que aparecieron en el final tienen que ver con fuentes energéticas, ¿no? Cuando hablamos mucho de estas cosas, a veces nos centramos mucho en la conversación de fuentes y vos acabás de mencionar, Robert, el brutal aumento del costo de la energía también. Entonces, es importante que siempre recordemos, no solo cuando pensemos en la transición energética que queremos, no solo en qué tecnologías nos sirven más, sino también para qué queremos su consumo, cuál va a ser la clave del consumo de esta energía. Todo esto en el marco, ¿cierto?, de una conversación que estamos teniendo sobre crisis climática, que vos lo que traes vos es una diferencia territorial, espacial, del norte y el sur global, pero también no hay que dejar de pensar que en específico son algunos sectores, algunas clases, ¿no? La importancia de pensar que la crisis climática no es una consecuencia de la acción humana, sino de un sistema y de un modelo específico, que es el capitalismo y que es el capitalismo en su fase industrial. Esto es muy relevante para lograr entender de dónde, cuáles son las bases de este problema. No queremos dejar de decir también que en muchos de nuestros países mañana o estos días son feriados, ¿cierto? En recuerdo al proceso de colonización que vivió nuestro continente y que muchas de las dinámicas de explotación energética que vivimos en la actualidad se remiten a esa colonización, a esa dinámica colonial, a ese sistema económico que se instauró con la colonia, ¿cierto? Ya sea la de Estados Unidos, perdón, la de Inglaterra, la de Francia, o de España o de Portugal, que fue lo que nos tocó, ¿cierto?, en nuestro continente y ante lo cual hoy aún tenemos las consecuencias de ese proceso. En particular, no quiero dejar de destacar que en estos días estamos viviendo acá en la provincia de Neuquén el avance petrolero sobre las fuentes de agua de consumo, ¿cierto?, de fracking, el avance del fracking, ¿cierto?, sobre zonas del consumo de agua que es fundamental, en particular en un lago, el lago Marimenuco. Les invito a que puedan seguir a la campaña Salvemos el Marimenuco, una comunidad mapuche en particular que está en un proceso de defensa ahí en contra de ese avance petrolero y que como sociedad estamos acompañando porque el agua, ¿cierto?, es la que consumimos en esta ciudad y es fundamental para nuestra vida y ahí está un poco la competencia que hoy estamos viviendo. Nuevamente, Robert, que queremos agradecerte mucho, tanto por el trabajo de hace un par de décadas como el de ahora. Por ejemplo, lo que traes sobre GNL es muy relevante para el momento actual, para la situación actual. Las voces que escucharon son de Nancy Piñero y Gerardo Benzi, quienes hicieron la interpretación, a quienes también les agradecemos, a Territorio de Ideas, que colaboró tanto en la traducción, ¿cierto?, en la interpretación de esta sesión, como en los artículos de Robert que estuvimos publicando durante el último tiempo, y la invitación es a que nos sigamos juntando, que sigamos compartiendo y que nos sigamos movilizando por este tipo de cuestiones, porque la energía es muy importante, estos debates científicos que nos damos, porque necesitamos esa base, pero la energía es una cuestión cotidiana. La energía es una cuestión de nuestra vida, de nuestro uso cotidiano, y por eso tenemos que siempre pensarlo en perspectiva política y pensar qué tipo de consumos energéticos queremos. Muchas gracias por participar, que tengan un buen fin de semana largo, quienes en sus países tienen un fin de semana largo,
Y muchas gracias, Robert, por tu tiempo. Muchas gracias a todos por escuchar. Ha sido fantástico compartir con ustedes.